Buenas tardes, niños y niñas. Bienvenidos y bienvenidos otro miércoles más al programa La Tele de los Escolinos. Y bueno, no podéis perderlo porque tenemos aquí a dos niños con una montonera de noticias sobre un tema que vos va a prestar mucho. No perdáis la oportunidad de escucharlos si queréis pasar un rato abondo entretenido. Buenas tardes, ¿cómo estáis, niños y niñas? Paz más, iguales iguales, y todos los que nos estáis viendo en este momento, espero que estéis mucho mejor que yo. ¿Cómo se te ocurre comenzar así, na? De Manu non te presentaste, ni a mí tampoco. Así na que voy facelo yo. Este collacio que parece que está bobao, y David. Y yo soy Carla, y venimos del Colegio Público de Benjamín Mateo y Angreo. Pero explícame, hombre, ¿cómo se te ocurre venir con esa cara entierro a la tele? ¿Cómo voy a venir después de leer las noticias que teníamos preparadas? Sí, ya lo decía mi abuela. Cuanto más lle un y más sabe, más infeliz lle. Yo prefiero no leer mucho y ser feliz. Porque viéndote como estás, que parece que viven sin vivir en ti, val más... Pero, hombre, ¿qué lle lo que lleiste? Sobre Bambi. Prove, pan riba que la subida ya era difícil y ahora va y... ¿De qué me estás falando? De Bambi. Bambi del cervatín de la película. A ti les cámaras volvieron de todo su delto. Pero si Bambi ya era un dibujo animado, vamos, que nunca existió. De todo esto es páltate una garfella. Sufrir por de quien que vive en el mundo de la fantasía. Y pa' detrás la maestra dice que ella es gistu. Si no sé por qué pierdo el tiempo contigo. Si lle como dar voces castañeu. Anda, calla, ¿cómo me estás falando del Bambi de la película? Falo de otro Bambi, un cervatín que desapareció del centro de recuperación de las instalaciones de Valdés. El otro día entraron a roballos, le robaron 2.000 euros y el pobre animalín. Todas las pistas confirman que lo maltrataron, porque estaba todo lleno de esos mechones de pelo. Además, Bambi jamás deseabase tocar por desconocidos. Ah, sí, agora me acuerdo. Y lo peor lle que nos concellos de Navi Valdés están agarrando gatos con redes y llatos. Non hai derecho. A mí dame también mucha pena Patita. Abúltame que está deprimiduca. Patita, ¿quién lle? ¿Y qué pasó? Patita y una elefantina que vive en tierra natura, en Benidorm, y todos las refugan por no seguir los cánones de guapura de los demás. La prueba nada más que pesa 2.900 kilos, pero no hay más. Los huesos de la mandíbula y de la órbita craneal son muy marcados, y las patas son tan largas, así que la prueba pasa muchas horas solina. Y es verdad, qué penina. Si hubiera elefantes modelos, no pasaba eso. Está claro que no tendría problemas por ser más flaca que los demás. La suerte lle que non está sola dende que viene o da Iososa, una elefantina que viene de Birmania y que ya tuvo con ella en antes. Al parecer, nada más vieses reconociéronse. Debe ser verdad lo que dicen de la memoria de los elefantes. Sin embargo, hay animales con mucha suerte, sobre todo perros, que viven a lo grande. Tienen balnearios, les enseñan clase de danza, les compran perfumes de marca y la cosa va más. Así que la profesión de peluquero canín lle una de las más demandadas. Calcúlase que los españoles gasten una media de unos 500 euros al año en el mantenimiento de esos mascotes. No sé si sabrás que este año estamos a aprender gaita en el Conservatorio de Ubieu. Por fin ya te reconociese la gaita en Ubieu y Sisión, así que voy a proponeros una idea. Lleváis las mascotes a aprender gaita. ¿Se dará buena la idea? Non sé qué decirte, porque como dice mi abuelina, en la actualidad el mundo va al revés. A lo mejor con el tiempo tenemos un gaitero canino que toca de miedo. Vete tú a saber. Además, ayer la cara. No sé si sabrás que los españoles sacamos notable en felicidad. Lo que más nos sube la nota lle las amistades y el sentido del humor. Y lo que más nos la baja lle la nuestra situación financiera. Vamos, que lo de los perros no va como tendría que ir. Yo de mayor voy a vivir en Dinamarca o Vanuatu. Dinamarca o Vanuatu, pero esos lugares son en forma extremados. A ver, en Dinamarca la xente lle alta, rosa y tiene un nivel cultural muy alto, mientras que en Vanuatu la xente lle baixa, negra
y vive en unha isla perdida del Pacífico. A ver, rapaza, en que se asemellan Dinamarca e Vanuatu e por que quieres ir vivir allí? Porque quiero ser muy feliz. Pero ya somos felices según el estudio que te dixi. Ya, de todas maneras, la Universidad de Leicester y el Happy Planet dicen que Dinamarca, Suiza y Austria son los países más felices del mundo, mientras que España ocupa el puesto 46. Por eso ando tan deprimiduca. El segundo estudio y un índice sacado de internet y amuesa una imagen diferente. Nel destaquen Colombia, Vanuatu y Costa Rica, mientras que nosotros estamos en el lugar 86. Lo que diz mi abuelina, non te podes fiar desos científicos, que aún diz lo que peta. Lo que está claro ye que en Europa somos más felices que en Asia, pero sobre todo más felices los que trabajen. Más felices los que traballen, meca, e yo no doy golpe. Estás segura, rapaza? Sí, segura de fechu. Asina que por eso estás asina. En realidad, ye por falgancear. Necesito facer unha declaración. A partir de agora faré los deberes todos os días, pero non por saber máis, sino por ser feliz. Escuchaime, vagos del mundo. Cambiáis si queréis de vosotros alloñar la depresión. Acabás el mío discurso. Más nada. De todo esto es... Ya es un caso perdido, rapacín. Nos agora tenemos que despedirnos. La semana que viene volvemos con más noticias. Nun segundín vamos a sección de les entrugues. Nun beso y... ¡Tallueu! Capital del Concello de Llanera. Posada de Llanera. Posada. Posada de Llanera. Posada. Posada. Posada de Llanera. Posada de Llanera. ¿Cuál es el río más importante conocido del Concello? El río Nora. El Nora. El de Nora. ¿El Nora? El Nora. El río Nora. Nora. ¿Cuáles son los dos polígonos industriales más importantes del Concello? El polígono de Silvota y el de Asipo. El de Silvota y Asipo. El polígono de Asipo y el polígono de Silvota. Silvota y Asipo. Silvota y Asipo. Hay dos polígonos industriales importantes, el de Silvota y el de Asipo. Silvota y Asipo. ¿Cómo se llama la importante y conocida área recreativa de Llanera, centro regional y de deportes que tiene hasta aeródromo? La Morgal. La Morgal. La Morgal. La Morgal. La Morgal. La área recreativa de La Morgal. La Morgal. ¿Qué nombre tiene de importante el centro ecuestre y limítrofe con Ubieu? El Asturcón. El Asturcón. El Asturcón. El Asturcón. El Asturcón. Asturcón. Y esta semana fuimos a grabar a la Escuela Pública de Lugo de Llanera. El Concello de Lugo de Llanera, asitiado en el pleno corazón de Asturias, y é privilexiado no que comunicaciones se refiere. En estas últimas décadas, debido a las sos buenas redes de comunicación, facilitaron la instalación de polígonos industriales y otros servicios. Por este motivo, no hay de extrañar que sea uno de los pocos concellos de Asturias que está ganando habitantes de manera extraordinaria. Pero, ¿sois capaces de contestar estes entrugues sobre el concello tan facilines? De todo esto es, la xente de Llanera non tuvieron ningún problema en dicinos las respuestas. La capital del concello de Llanera ye Posada y el río más importante ye el Nora. Los dos polígonos industriales más conocidos son Silvota y Asipo. Y el área recreativa de Llanera, centro regional de deportes que tiene hasta un aeródromo, ye La Morgal. Nada más se equivocó una persona en la quinta entruga. Los demás entrevistados no tuvieron ninguna duda. El centro ecuestre limítrofe con Ubieu y el Asturcón. De arreo de la sección de entrugues vamos a escuchar de cantar El mío Suamirome, interpretado por el coro de la música de Mieres. Y a lo cabero falaremos con el presidente de la Sociedad de Festexos de Siero, Manuel Freige, que nos comentará muchas cosas interesantes sobre la fiesta de los huevos pintos de la Pola. Esperamos que vos presten todas estas propuestas que vos traemos.
miércoles más estamos aquí en el Salón del Príncipe de Asturias del Centro Asturiano y hoy acompáñanos Manuel Freje, presidente de la Sociedad de Festejos de la Pola. Y también tenemos a dos neñes de la Escuela Baudilio Arce, Aida y Claudia, que me van a echar un gabito con la entrevista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que estamos esperando todos que llegue un poco, pues eso, la fiesta de los huevos pintos, ¿no? Sí, estamos esperando... Y supongo que tú con mucho trabajo, ¿no? Bastante, bastante. Es una fiesta que da mucho trabajo. Porque una fiesta que está declarada de interés turístico nacional. Sí, está declarada de interés turístico nacional desde el año 1969. ¿Vi mucha gente de afuera, de Asturias? Hombre, cuando se emitió el sello, un sello que tiene dicha festividad, eso trajo más gente, sobre todo filatélicos, de gente para conocer cómo era la fiesta de los huevos pintos. Sí, viene gente de fuera, pero más bien es... de otras comunidades. De otras supongo, comunidades, ¿no? sí. Porque más ya... bien limítrofes que de fuera a fuera. Bueno, y entonces yo creo que va a entamar Claudia, que ella es muy buena periodista, y ya, ¿cuál está muy bien de la primera entrega? Que sí, ¿cuál era? ¿Desde cuándo se celebra? Dísotelo más o menos. ¿Cuándo se celebra? Pues no se sabe. A ciencia cierta no se sabe. Porque está patentado el nombre a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y es fue un dato que no pudimos saber ciertamente en qué fecha se inició. Pero sí que hubo un poco polémica el año pasado con los cuenques. Hubo un poco de polémica. Ahora no, ya estáis muy hermanados. La patente de huevos pintos que tiene la Sociedad de Festejos de Pola, como tienen patentadas Comadres y el Carmín también, hubo un problema, ¿no? Una pequeña disputa, por decirlo de alguna manera, con Sama, porque también tiene la fiesta de los huevos pintos que lo celebran el lunes antes de nosotros, es decir, nosotros el martes de Pascua y ellos el lunes de Pascua. Y entonces sucedió que ellos decían que la fiesta, el origen era en Sama. Hubo que presentar alegaciones por ambas partes y el Ministerio de Ciencia y Tecnología dictaminó que la fiesta originalmente es de Pola de Siero. O sea que la fiesta ye de Pola, si no ye de la Pola. Pero bueno, ellos sí que siguen celebrándola, no hay tampoco ningún problema, no ellos planteasteis. No, estamos en intercambio con ellos, es decir, que fue una pequeña disputa, pero a nivel de alegación, es decir, nada más. Aida, ¿cuál era tu entruga? ¿Cuál es el origen? Pues el origen ciertamente tampoco se sabe, porque dicen que se trajo de los países del este a través de los mineros que vinieron a trabajar a Siero. En Siero está ubicado el primer pozo de carbón que hay en Asturias, y entonces que a través de países del este como Checoslovaquia, por ahí zona del este, es decir, aunque ahora ya está todos divididos, que procede de ahí, es decir, que procede realmente de ahí. En otros sitios de España donde se celebra, creo que es Cañada del Rosal, que es un municipio donde ya estuvo en una entrevista un día de huevos pintos, coincidieron los dos alcaldes de Cañada y de Pola hablando, pero en Asturias, Sama, Pola, Cañada del Rosal, en el resto de España no se conocen, aunque se decía también que en el País Vasco también hubo, pero que se perdió. Yo este verano estuve en Praga y donde yo pude ver pues cantidad de huevos muy asemejados con diferentes motivos, claro, cada pueblo failo según las tradiciones y según las leyendas, pero sí que trase pues eso, un puñado de huevos, pues eso, la técnica y es muy asemejada y ellos tenían mucho bezu de hacer también de llevar tiempo lo que es la celebración de los huevos pintos. Claudia, ¿cuál era la entruga? ¿En qué otras comunidades de España se pintan huevos? Que más o menos ya nos lo he dicho. Pues únicamente pues sería la que está reflejada actualmente sería Cañada del Rosal, la comunidad de Andalucía. ¿Madrid y Cataluña? No, Madrid y Cataluña no, únicamente algo en el País Vasco, pero nada más. Nada más. ¿Aida? ¿Qué representa el huevo? El huevo representa, más o menos en principio también se decía que era un regalo para los ahijados, es decir que, y como estaba prohibido comer durante Semana Santa los huevos, pues se iban almacenando y después se pintaban, es decir, se cocían y últimamente pues se pintan con anilina, otras veces era otras formas para eso sería mejor que gente que pinta huevos realmente estuviera aquí presente. Supongo que contaréis con Quique Meora, por ejemplo, que va a venir un día. Claudia precisamente iba a preguntarte que cómo se cocían los huevos hasta el siglo XIX.
Hay una fórmula antigua que decía que se cocía, después se pasaban por anilina también y después se pintaban con palillos, por ejemplo, se iban pintando con palillos. Esto ya son con técnicas mucho más modernas en ese sentido, pero aplicando lo mismo. Otros, por ejemplo, nosotros que hacemos un concurso escolar con todos los colegios que hay en el Ayuntamiento de Siero, pues ahí pues nosotros recibimos ahora dentro de 3 semanas, pues no sé decirte, pero igual más de 3.000 huevos pintados, con lo cual hacemos una elección de los mismos por los motivos, o un jurado elige para dar unos premios y después los otros hay que tirarlos porque algunos no están cocidos, con lo cual a los 2 o 3 días no hay quien pare en el local social de la sociedad de festejos. Así que entonces en la actualidad píntese con... O más bien con anilina, sí. Con anilines. Por ejemplo, yo veo, porque supongo que estos huevos que son unos pendientes en antes no se hacían así, no. Esto es algo de anguaño. Una creación, por decirlo de alguna manera, de uno que cada año, que es Quique Meoro, que lleva pintando muchos años, y entonces pues cada año va investigando más, y entonces el año pasado, por ejemplo, los 2 años que fue cuando empezó con ello, fue una cosa que marchaba muy bien en la venta, porque la verdad se ha dicho que el día de huevos pintos lo que hay pues son 20 o 25 expositores que exponen, venden y hacen allí en directo. Se dedican a vender, por ejemplo, hay 2 institutos de Pola que para el viaje de fin de curso aprovechan esto para sacar dinero. Y yo aquí veo también, por lo menos, bueno, hay poesías. Tengo un mozucu sí, que me corteja, échame pizcos, faime rabiar y a veces berra como una ovella, porque conmigo se quiere casar. Esta está en asturiano, la otra no, la otra ya está en castellano. ¿Y frecuente tener esos huevos con algún escrito? Sí, casi todos lo llevan, sí. Casi todos llevan algún motivo. Y yo lo que, bueno, yo no sé si Claudia y Aida fueron a la fiesta de los huevos pintos, a la Pola. No. Nunca fuisteis. Pero tú, Claudia, querías entrugar una cocina, ¿eh? ¿Qué querías entrugar? Yo nunca pinto un huevo. Es muy difícil. Es muy difícil hacerlo, hay que tener una técnica, hay que ser artista. Más que difícil, yo creo que hay que tener paciencia. Porque lo que tú decías, a la mayoría de ellos ocurre pintar un huevo y decir, bueno, pues ahora tenemos aquí un huevo de una pita, entonces ahora vamos a ponernos a pintar y así, o sea, vamos a porque la mayoría no lo... Claro, porque es que los niños que nos están viendo en las familias, pues no lo saben cómo se hace, ¿qué hay que hacer exactamente? Hombre, primero hay gente que los vacía. ¿Cómo se vacía un huevo? Dándole un toque por abajo, por una parte, y después con una jeringuilla quitándolo de dentro. Aquí está, puede verse perfectamente. O sea que hay que vaciarlos, aquí también hay que vaciarlos. Vaciarlos porque si no, después eso, claro, lo bueno de comprar, supongo, ahí está, daría olor. Entonces lo bueno sería comprar un huevo que por lo menos esté vacío. Hay gente que los hace, los cuece y tal, y después pues los pinta entero. Lo que pasa es que eso, pues si lo traes para casa y rompe, pues tendrás que salir tú de casa, más el huevo y todo lo que se rodea en casa. Entonces lo que hacen es, lo mejor sería quitarlo de dentro y después pintar. ¿Porque cuánto pueden durar? Hombre, estos pueden durar eternamente. Siempre. Sí. O sea, que tú vacíes los, bueno, ya los tenemos vaciados, ya sacamos por aquí, y ¿qué más ahora? Y después era pintar. Y nada más pintar, y después queda pintar... A secar y todo eso, y nada más. Y no hay otra técnica. Yo veo los motivos de los huevos, veo los eso, pues desde, Estilla Alonso, Estilla Alonso, Asturiano me siento, Fernando Alonso Coronao, Rey del Viento, cuando se sube en el buga tiene el mismo sentimiento, así que podéis ver que son, pues motivos de la más actualidad. Claro, vemos estos, allá de este que a mí parece que no está vacío, este pesa, o sea que este puede dar problemas, puede dar problemas con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues eso, pues una... No tiene el agujerito por abajo, ni por un lado ni por otro. No tiene furaco, por lo tanto este puede dar problemas con el tiempo. Y aquí vemos, pues eso, mira qué diferencias, lo que lleva un huevo de Alonso con un huevo pues de una asturiana, un huevo de una vaca, un huevo de Calimero. Y yo lo que quería saber, y que nos contara, ya tenemos ya poco tiempo, pero a ver, ¿qué día se celebra este año la fiesta? El día de abril, es siempre el martes después del domingo de Pascua. Bueno, pues tenéis que ir vosotros, también tenéis que ir a la gente. Pero yo, para los que nos están escuchando, quisiéramos saber
¿qué se ponen a topar? Cuando van para allá, tanto los pequeños, tanto estos niños, no son tan pequeñines, como los mayores, como los padres, ¿qué ponen a topar cuando vayan a la fiesta, los huevos pintos? Hombre, lo que pueden atopar en ese sentido es que de las 3 fiestas que tiene la Pola, la que lleva desde las 12 de la mañana hasta las 11 de la noche o así, que hay una verbena, una simple verbena, pero desde las 12 de la mañana, que es la bendición de los huevos pintos, en asturiano. En asturiano, hay que decirlo. Que lo hace porque el párroco y de los la Pola, ¿no? De los poques, sí. Yo qué sé, celebraciones y tursis en asturiano. Hasta después. Después, por ejemplo, hay una comida institucional todos los años, y después a las 5 de la tarde, 5:30, hay un desfile de carrozas, estampas asturianas y grupos folclóricos de Asturias. Normalmente de Asturias, y más concretamente del concejo de Sierra. Está declarada de interés turístico nacional, pero también está declarada como el Día de la Asturianía en Asturias, es decir, es una de las fiestas más importantes. Además, la gente por la Sierra va contra ese asturiano, o sea que tenéis que ir, hay que a ver si podemos tener citas de asturiano, de asturiana, y una fiesta que yo creo que nadie se puede escadecer en el calendario, y hay que animar y estas niñas, tenemos que ir a pasarlo bien, porque yo creo que una fiesta obliga. Freige, muchas gracias por estar aquí. Aida, Claudia, gracias también. Y vosotros ya sabéis que el miércoles que viene y los sábados tenemos una cita en la tele de los escolinos. No podéis faltar.